Rojas. Orlando, ¿cómo estás? Buenas noches. Ingeniero, empresario, dirigente gremial del empresariado, que fue presidente, además de un organismo tan relevante como la Sociedad de Fomento Fabril, el año 71 al 74, en años que fueron claves, ustedes lo saben bien, para nuestra historia política. De eso vamos a hablar también, y de los libros que ha escrito Orlando Sáenz. Ha escrito 2 libros. El primero, a lo mejor usted lo leyó, lo conoce de nombre, se llama Testigo Privilegiado. Da cuenta ahí justamente de su vida pública, de sus anécdotas. Ahí está la portada, estamos viendo la Testigo Privilegiado. Y el segundo libro lo tengo acá, se llama Cuentos o Recuerdos. ¿Lo enfocamos, chicos? Ahí está, de Orlando Sáenz Rojas. Dice, historias que la memoria se resiste a olvidar. Es un poco la bajada de este libro que escribe Orlando. Orlando, bienvenido. Muchas gracias de nuevo por estar acá, instalado en esta cultura verdadera, conversando estos temas tan entretenidos e interesantes. Yo no pude leer a cabalidad, sí lo conozco de referencia. Te di entrevistas en algún minuto respecto del contenido de Testigo Privilegiado. Vamos a hablar de eso, pero primero hablemos de este libro, de estos cuentos o recuerdos, que es una suerte de antecedente o precuela, como llaman ahora, de Testigo Privilegiado, sí. ¿No? ¿Qué cuentas acá? Bueno, la verdad es que ambos libros, a pesar de ser tan distintos entre sí, tienen muchos parentescos que no se ven a simple vista. En realidad nacen de la misma raíz. Yo hace mucho tiempo, ya hace más de 15 años, me dediqué a escribir mis memorias. Y escribí mis memorias. Y cuando las tenía virtualmente terminadas, las releí con mi mujer, recuerdo muy bien. Nos pasamos un día entero releyendo y no nos gustaron. No nos gustaron porque ella con bastante razón me decía: tu vida no es lo interesante, las cosas interesantes son las que te han pasado en tu vida. Y por lo tanto, no creo que sea interesante tus pololeos o tus cosas de familia, qué sé yo. Lo interesante son los acontecimientos que te ha tocado de alguna manera ver. Y total, archivamos las memorias y durante muchos años las tuve totalmente abandonadas. Pero de repente hubo anécdotas de ellas que algunos amigos me decían: ¿y por qué no las escribes? ¿Por qué no las escribes? Hasta que de esa invitación, llamémoslo así, salió Testigo Privilegiado, que en el fondo es rescatar de las memorias ciertos episodios que más que nada por los personajes son interesantes. Sí. Y me decidí. Además me decidió a escribir Testigo Privilegiado otro fenómeno, que se lo voy a tratar de explicar de la siguiente manera. Dicen que la guerra de Troya ocurrió en el siglo XII a.C. Y la Ilíada se escribió en el siglo VIII. O sea, a los griegos, que son el pueblo tal vez más inteligente que registre la historia, les tomó 4 siglos inventar el mito de lo que había sido la guerra. A los chilenos, que aventajamos parece mucho a los griegos, nos bastaron 3 o 4 décadas para tergiversar la historia en forma completa y construir una especie de epopeya de lo que fue el periodo de Allende particularmente y los años esos duros de Chile en ese tiempo. Hablemos, Orlando, porque yo comentaba con un hijo mío que es adolescente y le preguntaba si sabía él algo del periodo de Allende, del periodo de Pinochet, de quién era Pinochet, de quién fue Allende. Y obviamente, sin ninguna sorpresa, advertí que no conocía nada con ninguna precisión. Entonces, para empezar a entender, para quien nos esté viendo, que son seguramente muchos los que no conocen exactamente cuál fue tu rol, hagamos una semblanza. Lo primero que a uno se le viene como semiconocedor de la historia cuando escucha el nombre de Orlando Sáenz es esta suerte de acérrimo opositor a Salvador Allende, que contribuyó a que el gobierno de Salvador Allende cayera en el golpe militar del 11 de septiembre del 73, que celebró ese día, pero paradojalmente una figura con contradicciones también. Al poco andar del régimen militar, Orlando Sáenz se transforma en una suerte de opositor crítico de lo que es el gobierno de Pinochet.
¿sí? ¿Cómo explicas esa suerte de metamorfosis que ocurrió? Bueno, yo creo de que es curioso, como cuando uno es viejo tiene tendencia a filosofar un poco. Yo encuentro que los seres humanos somos bien curiosos. Estamos acostumbrados en la vida diaria a saber que cada cosa tiene el lado bueno y el lado malo. Y somos lo suficientemente inteligentes, llamémoslo así, para decir, bueno, esta situación tiene tales ventajas y tales desventajas. Pero cuando se trata de política, somos absolutistas. Una cosa es toda mala o toda buena, y no hay matices. Entonces, ¿qué es lo que pasó entre medio? Pasó que el gobierno militar que se instaló en el año 73, a muy poco andar, fue produciendo hechos que yo no podía estar de acuerdo con ellos. Entonces, ¿de qué estás hablando ahí exactamente? Porque lo que hizo Pinochet en el mediano plazo fue transformar a Chile, ordenar a Chile, hacer las reformas que permitieron el desarrollo económico, que me imagino están muy en línea de lo que tú pretendías al momento de querer que Allende saliera. ¿Qué es lo que no te gustó de Pinochet? Bueno, varias cosas, pero vayamos por partes. En primer lugar, no me gustó el cambio de planes de gobierno. Yo soy de los únicos que aseguran de que no hubo un movimiento militar, sino que dos. Hubo un primer movimiento que tenía propósitos muy distintos de lo que terminó siendo. ¿Cuál era ese? Era un gobierno que partió, bueno, cuando nosotros fuimos con el canciller de ese momento, el almirante Huerta, y éramos 3 mosqueteros que fuimos a Nueva York en octubre del 73, a la Asamblea General de Naciones Unidas, fuimos premunidos de un programa que estábamos autorizados para exponerle a los gringos, básicamente, cómo iba a ser la cosa. Va a ser un gobierno de máximo 3 años de duración, que va a preparar y plebiscitar una nueva constitución, y cuando eso pase, va a convocar elecciones para volver a una democracia plena. Exacto. Entre tanto, va a haber un presidente civil y la Junta de Comandantes va a actuar como poder legislativo durante este periodo. Ese era el programa. ¿Ese presidente civil se pensó en algún minuto que fuera Alessandri? No, hubo rumores de que habían, acuérdense ustedes del famoso viaje frustrado de que tanto se habló de Gabriel Valdés. Gabriel Valdés, exacto. Pero la verdad es que... Más bien llegar al poder a la democracia cristiana. Sí, que eso fue opositor a Allende. Fue objetado al tiro, y el plan en el momento del viaje era pasar a retiro al almirante Huerta. Correcto. Y ponerlo de presidente de la República con la Junta actuando como poder ejecutivo. Pero ocurre de que después de haber hecho el papelón de ir a decir eso allá, y no se lo dijimos a cualquiera, se lo dijimos a Kisi, de nada menos, 4, 5, 6 meses después estábamos en la dictadura personal de Augusto Pinochet, que duró 17 años. Ahora, junto con eso empiezan a conocerse, Orlando, y tú obtienes información, me imagino, fidedigna, de que estaban produciéndose en el país atentados severos en contra de los derechos humanos, por supuesto, muertes y torturas, y ese es uno de los temas que tengo la sensación yo que más te empuja a la disidencia. Sí, yo diría que yo me fui distanciando del gobierno militar por 3 razones muy claras. Una es la que acabo de mencionar, del cambio completo de programa, llamémoslo así. El segundo era el problema de la violación de derechos humanos. A medida que la dictadura de Pinochet se fue imponiendo, usando la verticalidad del mando, también la represión, que en un primer momento era una represión de tipo guerra civil, ya decirlo así, se convirtió en una represión social. Y el tercer punto eran divergencias importantes en el modelo económico. Una de las cosas que en Chile, por eso que yo hablo del mito que se fue formando, es que la política económica fue la misma desde el primer momento, y no es así. En un primer momento, el grupo, que llamemos lo que había preparado el ladrillo famoso, empezó a cargo de la Armada, a manejar y ahí chocamos con la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago fue la que convenció a Pinochet, básicamente, de aplicar la famosa shock treatment. Exacto. Lo que nosotros no queríamos era aplicar el shock treatment porque era demasiado costoso socialmente. Y lo fue. Y lo fue. Claro.
Pero perdimos la batalla. ¿Y la perdimos por qué? La perdimos por la inflación. La perdimos porque el sistema gradualista que nosotros tratábamos de manejar era un sistema que paraba la inflación muy lentamente para lo que quería el estamento militar, lo que quería Pinochet. Yo recuerdo una vez que yo era demasiado imberbe yo como para tener las sutilezas que podría tener hoy día. El día que Pinochet me preguntó, oiga, Orlando, me dice, ¿es cierto que la inflación se puede parar de la noche a la mañana? De un solo tajo. Entonces yo lo quedé mirando. Yo debería haber inferido que eso era en el fondo un reproche. Más que una pregunta desde la ignorancia. Claro. Total. Entonces le digo, lo quedé mirando y le dije, sí, se puede. Ah, me dice, ¿cómo se hace? Mire, le dije yo, la inflación más grande que conoce la historia es la alemana de la posguerra. ¿Y la pararon cómo? Anulando la moneda. Sí, claro. Lo que hicieron fue decir, a las 12 de la noche de hoy día, sin aviso, se deja sin valor adquisitivo la moneda existente. Y mañana se pone en fila los alemanes a recibir 50 marcos cada uno de la nueva moneda. Exacto. Y ahí parte todo de nuevo, claro. Pero pararon la inflación, ¿a qué costo? Pararon un costo brutal también. Recuerdo hace cuánto, estamos en el 2017, el 2013, hace 4 años, cuando se cumplían los 40 años del golpe, Sebastián Piñera encabezó una ceremonia conmemorativa de esos 40 años, Orlando. Y en esa ceremonia habló de lo que él llamó, con harto costo político para su sector en ese minuto, lo que él llamó los cómplices pasivos, agentes de su sector. Pese a la disidencia que tuviste tan rápida, ¿no te sientes de alguna manera cómplice pasivo o incluso activo del golpe y de lo que vino inmediatamente después? En la reflexión larga, digo. En la reflexión larga me sentiría del primer golpe, pero definitivamente disidente del golpe que se convirtió en la dictadura de Pinochet. O sea, yo creo de que en realidad hubo 2 golpes. Ajá. Hubo un primer golpe que impuso un gobierno militar con unos propósitos como el que yo señalaba. Ajá. Y que se transformó en los siguientes meses debido a la fuerza de la verticalidad del mando. A mí hoy día, por ejemplo, me hierve la sangre cuando veo condenar a militares que eran subalternos por las cosas que pasaron en ese tiempo. ¿Y por qué digo eso? Porque el juicio de culpabilidad no tiene en cuenta la fuerza que en los militares tiene la verticalidad del mando. Pinochet llegó a transformar el movimiento militar en una dictadura personal de 17 años, nada más que usando la herramienta de la verticalidad del mando. De la coacción, de la amenaza y de la... No, y de que hay que obedecer. El que se revelaba incluso, y hubo algunos militares que fueron fusilados ahí por negarse a obedecer órdenes en estado de guerra interna, como se llamó en ese minuto. Evidente. Entonces, la realidad es que el peso de la verticalidad del mando es muy, muy grande. Yo, cuando hablaba de cómplices pasivos, y Piñera lo mencionaba hace 4 años, los mencionaba respecto a las violaciones de los derechos humanos y también... No, en eso no me siento, no solo esto, sino es que... Te quiero preguntar por otro tema. Había la posibilidad, en tu conocimiento, en aquella época, inmediatamente post-golpe, y los primeros años post-golpe, que fueron los más cruentos en términos de represión, ¿hubo la posibilidad de que los civiles más cercanos a Pinochet pudieran haber ignorado lo que estaba pasando en materia de derechos humanos? No a mi juicio. No a mi juicio. Pero si me di cuenta yo, porque yo tenía algún privilegio especial yo creo que lo que yo podía ver, lo podía ver cualquiera. O sea, a mí me cuesta creer que gente que tenía verdaderamente posiciones de gran altura pudiera ignorar lo que estaba pasando. Yo creo de que el chileno es muy bueno para hacerse el leso, ¿eh? El chileno es un maestro en hacerse el leso. En jugar a que no ve ciertos problemas. Cuando hay problemas que lo incomodan, muchas veces tenemos como pueblo la tendencia bastante hipócrita y bastante despreciable de ignorar el problema. Sí, a propósito de hacernos los lesos de cosas, Orlando, te quiero preguntar derechamente, hay quienes tienen una tesis, y yo comparto, que en realidad, de facto, en la práctica, el gobierno de Allende se acabó en la primera semana de noviembre del año 72, al término del paro de octubre. Así es. Donde se paralizó todo el país, que empieza con un paro camionero, creo que fue el 9 de octubre. Pero se van sumando un montón de gremios y termina por ser un paro que es articulado desde el empresariado. El paro de los pachones, creo que se llamó en ese minuto en la prensa izquierda.
¿Qué rol jugaste tú ahí en la articulación de ese movimiento? Y si te sientes también responsable de haber votado a Allende en la práctica, de facto. ¿Lo votaron los chilenos o lo votó la CIA Allende? No. Lo votaron los chilenos. Lo que pasa es que... ¿Pero ese paro se financió con plata CIA o no? No. Es decir, yo no sé si había plata CIA en alguna parte. Porque había que pagar, mantener a esos camioneros parados. Sí, pero uno no para con plata de la CIA, ni con toda la plata de Estados Unidos para un país durante 6 semanas, parado todo el país y todos los gremios y todo. Lo que pasa es que para la izquierda es absolutamente insoportable la idea de admitir que el gobierno de Allende terminó por un repudio mayoritario de la nación. Eso es tan doloroso para la izquierda, tan insoportable, que es el origen del mito. El mito se genera en el esfuerzo por dibujar al gobierno de Allende como un gobierno boicoteado desde afuera, lo que en el fondo implica un complejo de inferioridad. Si Allende no lo votó el dinero la CIA, ni lo votó ninguna fuerza en mano izquierda, terminó como proyecto político, porque hablemos de 2 golpes de Estado. Sí. En realidad el gobierno de Allende, como proyecto político, como factibilidad política, murió con el paro de octubre. Para poderlo dominar, Allende trajo a los militares al poder. Y de ahí en adelante el resto fue una pura agonía. Desde el momento que él metió a los militares adentro del gobierno, su gobierno estaba condenado. Y si él hubiera corregido... Medio antes del golpe. Y si hubiera corregido él, no habría terminado pasando... Eso es una buena pregunta, Orlando. ¿Cómo fueron tus conversaciones y reuniones finales con Allende? ¿Él sabía, presumía lo que se venía? Sí. ¿Tuvo la intención real de última hora de corregir rumbo, como era este plebiscito que él planteaba llamar o convocar el lunes 10 de septiembre, creo, después lo postergó a petición justamente, creo, de Pinochet? Ese plebiscito, si lo perdía Allende, él lo que iba a decir era que renunciaba. Bueno, eso yo creo que no es así, pero en todo caso hay que tener en consideración. Allende se había disgustado fuertemente conmigo después de un periodo de unos 6 meses bastante llevaderos, cordiales. Una relación cordial. En que conversamos y muchas veces fui a tomar desayuno con él, incluso a almorzar alguna vez. Y había una relación de cordialidad, por supuesto, no sé si de afecto, muy antagónica, pero de cordialidad. Pero se reían de vez en cuando. Pero él se molestó enormemente por un discurso público mío. Ajá. Y me llamó, porque era así, Allende. Y me llamó por teléfono para decirme que el discurso mío le parecía un discurso de un sedicioso y que no quería saber más de nada de mí. Y estuvimos con las relaciones completamente inexistentes, directas, hasta un mes antes del golpe. Y en la última reunión, esa de un mes antes del golpe, que fue durísima, terrible. Yo creo que es la reunión más horrible que yo he tenido en mi vida. Él era obvio que sabía lo que se venía encima. ¿Y tú qué rol jugaste? ¿Intentaste ayudar a Allende o simplemente era demasiado tarde ya para... Era demasiado tarde. Yo recuerdo de que cuando él nombró ministro del Interior a Carlos Prats, justamente después del paro, con Carlos Prats yo hice una buena relación y me junté muchas veces con él, varias veces con él a conversar. Y él ahí, cuando llegamos a una situación de mucha franqueza, él me planteó su teoría. Su teoría era que esto iba a terminar en un Allende renunciando a la extrema izquierda y terminando su periodo con un gobierno que iba a tener como pilares a la democracia cristiana y a las Fuerzas Armadas. Que la democracia cristiana tenía con Tomic un proyecto de gobierno muy similar al de la... Sí. Entonces, que él iba a repudiar a la extrema izquierda y que iba a terminar su periodo normalmente con un trípode que era él y los partidarios moderados de él, la democracia cristiana, que era como una fijación en Prat, y el gobierno, el ejército. Sí. Y cuando me planteó ese escenario, nosotros en la SOFOFA, en el círculo íntimo mío, le pusimos un nombre divertido, lo llamamos la pera madura, el plan de la pera madura. Y yo le dije, muy francamente le dije, general, eso no va a funcionar. ¿Y por qué no va a funcionar? Me dijo. Porque mire, usted no conoce a Allende. Allende, yo conozco ya a varios presidentes.
No conozco nadie más leal a su gente que Allende. Y el programa del pueblo. Allende jamás va a renunciar a sus partidarios, jamás. Nos queda nada hablando. La última pregunta que te quería hacer tiene que ver con lo particular que fue la llegada de Salvador Allende al poder en Chile, a diferencia, que fue inédito mundialmente, a diferencia de muchos otros experimentos marxistas. Allende llega a la presidencia de la República en Chile electo por las urnas, algo que llamó mucho la atención, particularmente porque era tiempos de la Guerra Fría. Te quiero preguntar, ¿qué mea culpa hacen los empresarios para que en medio de un país tan, los empresarios de la época, para que en un país tan polarizado como estaba Chile en ese entonces, fuera un marxista el que llegara al poder? Te lo pregunto desde el punto de vista de las condiciones que vivía la clase obrera y también haber favorecido la polarización del país. ¿Tú crees que Allende es producto de su época, pero también de las actuaciones que tuvo el empresariado en la época? No sé si tanto el empresariado, pero yo diría que sí, en general. Chile es un país de desigualdades sociales muy grandes. Chile es un país en el cual el empresariado ha tenido un gran pecado. El empresariado ha dejado que se le culpe a él de una mala distribución de la riqueza. En circunstancias que el empresariado tiene por misión crear riqueza. El papel del distribuidor de la riqueza no debe ser el Estado, debe ser el gobierno, por la vía tributaria. Y por lo tanto asumir que uno es responsable de erogar, cuando en realidad la responsabilidad del empresariado es desarrollar. El Estado chileno es muy hipócrita en ese sentido. Le echa la culpa al empresariado de sus propias falencias. El Estado chileno es un Estado tremendamente mal organizado, de un dispendio de recursos verdaderamente espantoso. No se puede manejar un país con verdadera erogación cuando el Estado, por ejemplo, tomemos el caso presente, mete 150.000 empleados públicos nuevos y se gasta medio reforma tributaria en pagar empleados innecesarios, ineficientes y en una buena mayoría corruptos. Bueno, cuando uno eroga desde el Estado con ese tipo de criterios, nunca va a poder hacer verdadera justicia social. Orlando, nos tiraron la música y hace un rato ya se nos fue volando el tiempo. Te quiero agradecer especialmente habernos contado lo que nos has contado hoy día a propósito de este libro que volvemos a presentar. Cuentos o recuerdos, la precuela de Testigo Privilegiado, Orlando Sáenz. Hemos hablado poco del libro, pero en fin. Porque estas son memorias más íntimas, más intimistas. Las otras son, la de Testigo Privilegiado, más públicas. Es que eso es una experiencia de escribir memoria. Cuando uno escribe memorias pasa, o yo no sé si a todo el mundo, pero pasa algo mágico. Uno cree que escribir una memoria es como abrir un baúl de contenido conocido. Y cuando abre el baúl, lo que sale de adentro no es lo que uno cree. Lo que uno esperaba. Orlando Sáenz, muchas gracias por habernos acompañado en La Cultura Verdadera.